Hoy vamos a ver de forma práctica cómo valorar el ángulo infraesternal. Antes de enseñaros a valorarlo, os quiero comentar una cosa. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de ángulos anchos y de ángulos estrechos, sin más. Pero más importante que si la persona tiene un ángulo infraesternal ancho o estrecho, que esto al final va a venir determinado genéticamente, lo más importante o lo que te tienes que fijar es si el ISA, si el ángulo infraesternal es dinámico, es decir, si tiene la capacidad de ensancharse durante la inhalación y si tiene la capacidad de comprimirse durante la exhalación. Siempre que podamos lo vamos a medir de forma presencial, porque si tenemos un exceso de tono del recto del abdomen, es decir, si estamos metidos en una capa de compensación muy profunda, en un sway back, nos van a salir siempre ángulos infraesternales estrechos, ya que el recto del abdomen va a cerrar ese ángulo infraesternal, con lo cual nos va a salir una medida alterada, una medida que no es real. Por eso, siempre que podamos, lo vamos a hacer de forma presencial, de la siguiente manera. Entonces, para valorar el ángulo infraesternal, vamos a tumbar a la persona en una posición de puente de glúteo, vamos a pedirle que ponga los brazos con los dedos estirados mirando al techo y lo que vamos a hacer es hundir nuestros dedos pulgares en el ángulo infraesternal, ¿no? Vamos a buscar el esternón, vamos a buscar el final del esternón, apófisis xifoides, y a partir de ahí vamos a hundir los dedos en las costillas para tener una idea de cómo está ese ángulo infraesternal. Importante, no tenemos que generar ni mucha presión ni poca presión. El motivo, si generamos mucha presión, todos los ángulos infraesternales nos van a salir anchos, y si apenas generamos presión, nos van a salir estrechos. Así que una presión media, un 4 o 5 sobre 10, y a partir de ahí le vamos a pedir a la persona que lleve los brazos hacia atrás lentamente. Empieza a llevarlos. Vale, para. En el momento en el que notes un cambio en el ángulo, vas a parar a la persona. Esto se debe, como he comentado antes, a que hay un exceso de tono del recto del abdomen y lo que estamos buscando es ese estiramiento para colocar el ángulo infraesternal real, para valorar ese ángulo real sin el exceso de tono del recto del abdomen. Entonces, vamos a empezar. Hacemos una presión media, le pedimos a la persona que lleve las manos hacia atrás. Sigue, 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 un poquito más rápido, no hace falta tan lento. En el punto en el que notas un cambio en la longitud o en la apertura de ese ángulo infraesternal, paramos y ahora le vas a pedir que realice una inhalación. ¿Vale? Y ahora exhala. Puedes bajar las manos. ¿Qué es lo importante aquí? Pues comprobar que durante la inhalación, independientemente del ángulo infraesternal que tenga, es capaz de ensancharlo y durante la exhalación es capaz de comprimirlo. Esto es lo más importante, saber si el ángulo infraesternal es dinámico. Vamos a verlo de cerca. Vamos a verlo ahora en un primer plano. Le pedimos a la persona que ponga los brazos mirando al techo, hacemos una presión media. A priori, como puedes ver, es un ángulo infraesternal que tiene una tendencia más a estrecho y además asimétrico. Como ves, el lado izquierdo está más cerrado que el derecho, aunque de esto hablaremos en otras entradas. Le pedimos a la persona que lleve los brazos atrás, lento, lento, y aquí, más o menos, yo ya noto un cambio. A partir de aquí, inhala. Como veis, durante la inhalación, aunque se ha abierto un poco, no se ha abierto en exceso, y vais a ver ahora la diferencia en la exhalación. Exhala. Podéis ver cómo mis dedos se están juntando muchísimo. Como hemos podido ver, Javier en este caso tiene un sesgo más hacia la exhalación, hacia un ángulo infraesternal estrecho, pero lo más importante es que tenga la capacidad, el ángulo infraesternal, de abrirse durante la inhalación y cerrarse durante la exhalación. Por ampliar un poquito la información, Javier en este caso, que tiene un ángulo infraesternal estrecho, como dijimos en la entrada anterior, nos indica que tiene un sesgo de la pelvis más hacia la inhalación y la rotación externa, que acaba compensando, como primera compensación, cerrando el ángulo infraesternal. Cositas importantes aquí. Esto no es blanco o negro, la gente no tiene un ángulo infraesternal ancho y un ángulo infraesternal estrecho.
Los dos extremos serían, por ejemplo, un strongman o un powerlifter muy ancho, que tendrían las pelvis muy exhaladas y ángulos infrasternales muy anchos, y una bailarina de ballet o de gimnasia rítmica que tendrían ángulos infrasternales muy estrechos con pelvis muy inhaladas. La mayoría nos vamos a mover en todo el continuum intermedio, en infinitas posibilidades. Entonces, siempre que puedas medirlo de forma presencial, hazlo. Si trabajas online, puedes pedirle o enseñarle a la persona a hacer el test y que se lo haga otra persona y que te envíe un vídeo. Y si no, otra cosa que puedes fijarte también es en otras estructuras, ya que el cuerpo se rige por simetrías. Si tenemos un ángulo infrasternal muy estrecho, normalmente nos vamos a encontrar cabezas bastante alargadas. Paladares muy estrechos, van a tener una cierta relación. Ángulo infrasternal muy ancho, van a ser paladares más anchos y por tanto estructuras faciales más anchos. En el caso de Javier, que aunque tiende o tiene un sesgo más hacia estrecho, no es un estrecho cerrado como podría ser un maratoniano o una bailarina de ballet, con torsos muy estrechitos y cabezas muy estrechas. Él se situaría, en un término medio entre los dos espectros, pero más tirando hacia la inhalación en la pelvis y ángulo infrasternal estrecho en las costillas. Espero que te haya quedado claro la diferencia entre ángulos infrasternales estrechos y anchos, cómo medirlos y sobre todo la importancia de que este ángulo infrasternal sea dinámico. En el caso de que en la valoración veamos que ese ángulo infrasternal no es capaz de acceder a las dos fases respiratorias, lo primero que tenemos que trabajar con esa persona es el ángulo infrasternal, es decir, hacerlo dinámico. ¿Cómo? Muy sencillo. Posiciones sencillas de respiración en las que buscamos la neutralidad tanto en la pelvis como en las costillas, es decir, buscar el stack y hacerlas respirar, hacerlas inhalar durante 3, 5, incluso 6 segundos de forma lenta y controlada y hacerlas exhalar durante hasta 8 segundos o más, si puede ser también de forma controlada. Queremos que controlen las dos fases. Si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios y seguimos ampliando información.